Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues voy a explicar cómo funciona la fuente de alimentación NE213 en detalle, ¿vale? He hecho pruebas y puedo decir que la conozco bastante bien. Como sabéis, tuve una avería y me la traje a casa para repararla. Lo cuento en otro vídeo, ¿no? Cómo se fue este transformador que alimenta la electrónica y control. En otro vídeo no lo comento, pero bueno, revisando ya el transformador. Mal encapsulado, pues se ha ido el primario. Imagino que alguna subida de tensión, pues estaba conectada y se fue la fuente de repente y posiblemente pues que hubiera un pico de tensión y nos ha fastidiado el primario de la fuente. Hay varias versiones porque quien me ha dicho que la suya tiene un transformador de salida de 19 voltios, alterna, ¿no? El secundario de 19 voltios. Entonces es posible que haya distintas revisiones de la fuente. Aquí la que yo tengo 213.1, habrá alguna versión a lo mejor anterior que lleve más antigua, que lleve ese transformador 219 y hayan hecho algún cambio en la electrónica ligero, porque aparentemente el equipo es el mismo, ¿no? En apariencia. En electrónica variará alguna cosa pequeña, hayan hecho alguna revisión de la electrónica del hardware y han hecho algún cambio. Pero bueno, os voy a explicar cómo funciona con el esquema. No hay mucha información. Aquí hay un esquema y os voy a explicar los detalles de la fuente de alimentación. Lo primero, bueno, vamos a hablar de los conectores que tiene, ¿vale? Para aclararnos y, bueno, indicaros. Vamos a empezar por las masas. Es decir, tiene dos filas, ¿vale? Está la que hay en la parte superior, eh, tiene lo que son dos terminales que están unidos entre sí. Estos dos están unidos entre sí. No tienen contacto con nada absolutamente, solo se utilizan para la nevera. Ahora os explicaré los detalles, porque tenemos dos terminales aquí que están unidos entre sí y que no tienen contacto, aunque son, digamos, serían negativos, pero no tienen contacto con el resto, no tiene contacto con ningún otro negativo. ¿Vale? Todos estos, sin embargo, desde el primero, segundo, desde el tercero en adelante, están todos unidos y son negativos de la fuente de alimentación. ¿Vale? Estos son negativos. Luego, en la parte de abajo ya, digamos que tenemos positivos, por decirlo así de alguna manera. Tenemos B2, entrada de batería auxiliar, positivo, ¿vale? De batería auxiliar. La batería auxiliar es, si tenemos una batería del mover, por ejemplo, la caravana, aquí podríamos conectar la batería y este alimentador es capaz de cargar la batería, ¿vale? Batería auxiliar. Ese sería el positivo. ¿Dónde sería el negativo? Pues en cualquier terminal menos en estos dos, ¿vale? Por ejemplo aquí, positivo, ¿vale? De la batería auxiliar, negativo en el tercero. Luego tenemos la batería del coche. Aquí vienen los cables de la piña. Es decir, los cables, cuando yo conecto la piña al vehículo, aquí me viene el positivo permanente, y el negativo me tiene que venir a cualquiera de estos negativos. Bueno, pues a este, al cuarto, ¿vale? Este sí tuviéramos auxiliar. Da igual, están todos unidos, pero bueno, por llevar un orden. Es decir, B2 con este terminal, B1 con su terminal negativo, y ya tendríamos conectadas las dos baterías. Si la tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos la auxiliar. Entonces, como digo, cuando conectamos la piña, nos llega tensión B1 y su negativo. Luego tenemos EF. Esto es la entrada de la nevera. Vamos a llamarle la Eh, EF, eso viene del francés, por lo que he visto en el manual. Y entonces esto es, digamos, de la entrada del refrigerador, de la nevera, y esto es la salida, ¿vale? La salida de la nevera. Ahora os explico cómo funciona en detalle. Y luego ya tenemos los circuitos que están protegidos con distintos fusibles, ¿vale? Aquí el F2 es un fusible de 20 amperios de auxiliar. Pues funcionó, no sé cómo viene exactamente en la caravana, todavía no he identificado los cables, pero vamos, con 20 amperios pues a lo mejor van las bombas. En F3 sí que tengo la iluminación, en F3. F4 es un fusible de 15 amperios también, y F5 es un fusible de 5 amperios, que ahora también os cuento los detalles porque este F5
tiene, digamos, algún detalle concreto, una particularidad, y es el F5 se corta bajo accesorios. ¿Vale? Ahora os lo explico. Y luego el más, el positivo que aparece aquí, el más, que es el más sense, es el sensor de carga de la batería. Es decir, B2, que es batería auxiliar, conectaríamos el positivo de la batería auxiliar al más sense, y el más sense lo que hace es, con un circuito de control, medir la tensión de la batería para controlar la corriente de carga de la batería auxiliar, ¿vale? Ya que, como digo, es un alimentador cargador, ¿vale? Eso solo sucede en B2, B1 no. B1 es la alimentación que viene del vehículo. Vale, entonces vamos a ver el esquema y así lo entendemos mejor. Como podéis ver, cuando vamos a partir de que yo no tengo la fuente alimentada a 230, no la tengo a 230, ¿vale? Lo que aparece aquí como cargador de baterías, ¿vale? Como battery charge, aparece aquí, y esto realmente es la fuente de alimentación en sí. Lo que pasa es que esta fuente de alimentación tiene la particularidad de poder variar la tensión de salida. Si veis las especificaciones de la tapa, pone que va de 12,7 a 14,4. Esa variación de tensión la hace para cargar la batería auxiliar. ¿Vale? La batería auxiliar es B2, como hemos visto. Bueno, la cuestión, yo no tengo nada conectado, y lo que hago ahora es conectar la piña del coche. La batería principal es la piña del coche. J4 sería el permanente, el positivo permanente que tenemos, el permanente que tenemos en el conector de la piña. Entonces, en cuanto enchufamos la piña, en J4 vamos a tener tensión. J4, fijaros que corresponde a B1. Es decir, que tenemos B1 conectado a un negativo, positivo y negativo, a la batería. Es decir, en ese momento tenemos conectada la batería a J4. ¿Qué sucede cuando conectamos en J4? Es decir, cuando conectamos la piña, ese permanente, el circuito que se encarga del control de los relés, lo que hace es conmutar este relé, el R1. Es decir, que en cuanto yo enchufe la piña, en la fuente de alimentación se oye un clac de este relé, y lo que hace es que la alimentación de la batería, ¿vale?, pasa ahora por aquí y alimenta los circuitos, ¿vale?, F2, F3, F4 y F5. ¿Vale? Lo veis, F5. Entonces ya simplemente con enchufar la batería, la piña, nos van a funcionar las luces, nos van a funcionar las bombas. ¿Y qué no va a funcionar? La nevera. Si os dais cuenta, el F1, que es de 30 amperios, ¿vale? Un fusil de 30 amperios, es la nevera y no está conectado. Veis que aquí sí están conectados a la batería, pero el F1 no. ¿Esto por qué? Porque si nada más conectar la piña también se conecta a la nevera, en cuanto parásemos o en cuanto conectaremos el coche y lo tuviéramos conectado, estaría la nevera funcionando, descargando a una corriente de 12, 13, 14 amperios, y nos fundiría la batería. Luego no arrancaría el coche. Entonces, ¿cuál es J8? J8, me lo voy a explicar aquí mejor. J8 es este. A ver, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Veis? J8 es la salida de la nevera. ¿Vale? J8 se corresponde con la salida de la nevera. Es decir, que la nevera va conectada aquí a J8. ¿Vale? Tenemos por dónde entra la tensión. Si os dais cuenta, la tensión de accesorios, es decir, el cable de la piña con contacto en cuanto arrancamos el coche, nos aparecería tensión en J6. J6 se corresponde a la entrada EF, a la entrada de la nevera. Es decir, que en cuanto yo pongo el contacto, me aparece tensión en EF, y la salida, y aquí en la salida de la nevera es cuando nos aparecería tensión y alimentaríamos la nevera. Es decir, en cuanto arranquemos el coche, nos va, aquí lo vamos a ver en detalle, en cuanto yo coja y le dé al contacto, ¿vale?, o arranque el vehículo, ya voy a tener conexión en J6, que es la entrada de nevera,
os dais cuenta que al haber tensión aquí, este relé me cierra. Bueno, esto es transparente, digamos, esto ya lo hace el coche. Nos va a llegar ese accesorio, nos va a llegar el cable a J6 que viene del contacto, más 12 accesorios, y nos va a meter tensión por aquí, a la nevera. Va a pasar por el fusible de 30 amperios el positivo, salida J8. Es decir, J8, que es la salida nevera. Entrada, tensión de contacto, salida a la nevera. ¿Por qué lleva, vale? Entonces ya estaría funcionando la nevera con el coche en marcha. Y en cuanto paremos el coche, aquí se abre y deja de alimentar la nevera. Así es como funciona. Entonces, ¿por qué tenemos aquí J1 y J3 que hemos dicho que son independientes, que están simplemente unidos entre sí? Lo he puesto aquí con este símbolo, ¿no? Como que hay un puente. ¿Por qué tiene esto? Porque como la nevera tiene un consumo tan elevado, hemos dicho que tiene un fusible de 30 amperios, F1 se corresponde a ese F, ¿vale? Es decir, dentro de los fusiles que hay, el de 30 amperios, que lo tenéis aquí, el de 30 amperios se corresponde con ese F. Este que tengo yo puesto de 10, ¿vale? Que los he modificado, como he puesto LED, me quedaban muy altos los fusiles y por mejorar la protección yo los he cambiado, ¿vale? Estos dos, el F2 es de 20 amperios, que yo lo he puesto en 10. Este tengo la iluminación, he puesto 3 amperios porque tengo toda la iluminación en LED. Originalmente es de 15 amperios. Tenemos el F4 también de 15 amperios y el F5 de 5 amperios. Bueno, como podéis ver, ese F, que es la sala nevera, es el que corresponde con F1, porque también viene indicado en el manual como F1. Lo podéis ver aquí. F1 30 amperios. Lo que pasa es que aquí no aparece, aparece F2, pero ese F es F1, es el que está cubierto con el de 30 amperios. Entonces, el tema es que estos dos están dedicados a la nevera, de manera que aquí me viene el negativo del vehículo, negativo de accesorios y el cable de negativo de nevera. Entonces, digamos que el circuito negativo está puenteado en estos dos. Por aquí pasa el negativo a nevera, desde el coche, ¿no? Desde el coche y sale a nevera. Esto está independiente porque si aquí hubiera un problema y hay un mal contacto negativo, si la nevera estuviera conectado a estos negativos de aquí, me podría fugar a tierra, a negativo, por cualquiera de estos circuitos. Y estos circuitos llevan cables finos, porque a lo mejor solo tengo un cable de iluminación, tengo un cable de la bomba del agua de 8 vatios, tengo un cable que son de 1 milímetro, y resulta que aquí me falla un contacto, y como tengo la nevera conectada aquí, ¿no? Digamos que me falla el contacto de negativo, tengo la nevera conectada aquí, me puede fugar por cualquier línea una corriente bastante elevada y quemar ese circuito. Entonces, como estos negativos son para los circuitos que vienen aquí protegidos, lo que han hecho es que el negativo vaya puenteado aquí y no se mezcle con los negativos de estos circuitos. En el caso, como digo, pues de que haya un mal contacto negativo, me fugue una corriente muy elevada de 10, 12, 15, 16 amperios por un cable que va conectado a negativo, ¿vale? Y que no tiene la sección adecuada. Es decir, que esto lo han reservado para la nevera. El detalle de F5 que os comentaba es que tiene un relé. Veis que F5 tiene aquí un relé. ¿Por qué tiene un relé ahí? Porque F5 lo que alimenta es la lámpara exterior, digamos, la iluminación exterior de la caravana. Es esa lámpara que tenemos encima de la puerta o en el lateral de la puerta, ¿vale? La iluminación exterior. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros conectamos el contacto, ¿vale? Arrancamos el coche, lo que hace es cortar. Si nos hemos dejado la luz exterior y vamos a circular y no nos hemos dado cuenta, iríamos circulando con esa luz exterior. Nos podrían parar y denunciar, ¿no? Porque esa luz puede dar lugar a confusión, pues es una luz muy potente y a lo mejor no nos damos cuenta de que la llevamos. Aquí lo que han hecho por seguridad es que cuando nosotros arrancamos el coche, nos corta el circuito de iluminación. Si nos hemos dejado la lámpara encendida, no la va a apagar. Y hasta que no paremos el coche no se vuelve a encender.
Esa es la particularidad que tiene F5, ¿vale? Por lo que es la iluminación del exterior del toldo, ¿no? Digamos, el avance, la iluminación que tendríamos en el lateral de la caravana. Los fusiles que vienen estándar son estos. Como digo, yo he cambiado algunos porque al pasar a LED se quedaban muy altos, entonces, por dar mejor protección, porque la iluminación LED, pues más o menos tengo un consumo de 12-15, no llega a 2 amperios, pues para que tener una protección en F3 de 15 amperios, o en F4, en F3, que lo he pasado a 3 amperios. Y bueno, estos son los que he puesto aquí, son los que vienen de serie, que vienen de hecho serigrafiados en la tapa de los conectores de la fuente. La batería, lo que os comenté de los LED, porque necesita un driver, los LED necesitan un driver, porque si tenemos batería auxiliar, en cuanto, si queremos que la batería auxiliar cargue, porque tenemos que conectar con un fusible de 1 amperio el positivo al J26, que es el más sense. Si no hacemos eso, no va a cargar, ¿vale? No va a entrar en funcionamiento el circuito de carga. El circuito de carga lo único que hace es aumentar la tensión de la batería en función del nivel de tensión que tenga la batería auxiliar. Es decir, que si la batería está descargada, está por un nivel por debajo de 12,7 voltios, pues el cargador de baterías va a empezar a elevar la tensión para generar una corriente de carga hacia la batería. Según la batería va aumentando la tensión, acercándose a esos 14,4 máximos, la corriente va a ir disminuyendo. ¿Vale? Entonces, cuando la batería esté cargada, la corriente que va a aparecer va a ser una corriente de flotación para mantener la carga de la batería. ¿Vale? Si no conectamos el mass sense, el cargador no va a funcionar, no va a elevar la tensión de la batería. ¿Vale? Entonces, a no levantar la tensión, realmente si la batería, como está conectada a la salida de fuente, pues la fuente va a proporcionar 12,7 a la batería. Así que si la batería está por debajo de 12,7 voltios, pues va a haber una corriente, una pequeña corriente hacia, bueno, en función de la diferencia que haya de potencial, ¿no? Entre la batería y los 12,7. Es decir, que si la batería está muy baja, pues fluirá corriente. Pero en cuanto alcance los 12,7, va a haber un equilibrio, no va a fluir corriente, ¿no? La fuente suministra 12,7, el mass sense, insisto, no está conectado y la batería pues alcanzaría 12,7, dejaría de cargar. Pero a 12,7 la batería no está bien cargada, no está al 100%. ¿Vale? Si conectamos el mass sense es cuando nos va a levantar la tensión ya a 14 y pico voltios, o llegar a 14,4, hasta que la batería alcance un nivel próximo y ya quede con una corriente residual de mantenimiento, ¿no? Quede en flotación. Como veis, la salida de la fuente alimenta los circuitos. Cuando no está conectada la piña, ¿vale? Este relé no actúa. Y entonces, si os dais cuenta, la tensión de salida de la batería llega aquí y alimenta los circuitos. Menos la nevera. Veis que la nevera no está alimentada, evidentemente. La fuente de alimentación, cuando llegamos al camping, hay que ponerla a 220. No nos va a alimentar, porque son muchos amperios. La fuente de a 19, si nos come 14 o 15, la, la fuente, la nevera, pues no vamos a tener corriente suficiente para el resto. Es decir, que la batería en 12 voltios solo funciona cuando estamos en ruta. Luego ya ponemos el selector en 220 y ya la nevera funciona a 220. Pero el cargador sí que nos alimenta, fijaros los circuitos. Es decir, que si llegamos al camping y enchufamos la fuente a 230 voltios y además tenemos la batería auxiliar y tenemos el SEN conectado, si empieza el proceso de carga nos va a levantar la tensión hasta 14,4. ¿Qué sucede? Que esos 14,4 también se aplican al resto de circuitos. Es decir, la salida de la fuente con batería auxiliar, cuando el cargador está funcionando, nos va a estar fluctuando entre 12,7 y 14,4. ¿Vale? Por eso os comentaba que si ponemos LED, si yo ahora cojo y pongo LED por las buenas, cuya tensión nominal son 12 voltios, y tengo una batería auxiliar y empieza a levantar la tensión hasta 14,4 voltios, me va a freír
los LED, porque son unos LED de 12 voltios nominales, va a aplicar 14 voltios, pues se van a calentar y se van a estropear. Por eso hay que poner un driver de control para esos LED. Ese es el problema. Que la fuente llega a dar 14,4 a todos los elementos que haya conectado, bomba, etcétera, ¿vale? Cuando hay auxiliar. Si no hay batería auxiliar y es al sense conectado, la tensión se mantiene fija a 12,7 voltios. Disculpad. Entonces, otro detalle. Cuando nosotros damos el contacto, que hemos visto que al dar el contacto ya mandamos alimentación a la nevera, hay un detalle que es que activamos el relé R3, ¿lo veis? Activamos R3. Entonces, ¿qué sucede cuando activamos R3? Que nos conecta, si tenemos batería auxiliar, esto lo hace así, no sé por qué, nos conecta la batería del vehículo con la batería auxiliar. Y eso posiblemente lo haga para que cuando vayamos en ruta, cargue, a través del coche, cargue la batería auxiliar. Es decir, que ya no solo cuando carguemos, conectemos a 230 voltios, empiece el ciclo, empiece la carga, sino que aunque no tengamos el SENS conectado, porque aquí, si no hay 230 voltios, el cargador de batería no va a funcionar. Lo que va a hacer el coche cuando está conectada a la piña y estamos circulando y tenemos el contacto del coche en marcha, que ya funciona el alternador, lo que va a hacer es cargar la batería auxiliar. Me disculpa que estoy con la garganta fatal. Entonces, esto es el detalle de cómo funciona la fuente. Yo creo que queda todo bastante claro. Entonces, ¿cómo se conectaría la fuente de alimentación en la práctica? Quitando, quitando los circuitos F2, lo que podamos tener, la bomba del agua, la cisterna, la iluminación de, no sé, las lámparas que podamos tener en las literas, el extractor, la lámpara de la cocina. F5, recordad que es la iluminación exterior, porque cuando ponemos en contacto no la corta, por si la dejamos encendida, no ir con el farolillo en circulación. Y bueno, aquí el ManSense, si tenemos batería auxiliar, lo que se conecta es, nos llegarían dos cables, positivo y negativo, de permanente. ¿Vale? Nos llegaría, entonces el permanente lo colocamos en B1. ¿Vale? Colocamos positivo de permanente la piña en B1 y un negativo, que no sea ninguno de estos dos, que corresponde a la nevera. Si tenemos batería auxiliar, conectamos a B2, la batería auxiliar, B2 a un negativo. Todos los circuitos, si hay una lámpara aquí en F4, por ejemplo, pues sale de F4 un interruptor a la lámpara y a negativo. Así es como funciona, ¿no? Ese es el bucle que hay. Salida positivo, interruptor, ¿no? Para encender, apagar la lámpara y el retorno negativo. Así que todos los cables que entran por aquí, que viene el mogollón de cables, pues son mangueras que llevan dos hilos que van a positivo y a negativo. Y eso ya es parte de la instalación de la caravana. Entonces, ¿qué pasa con la nevera? La nevera, el negativo nos viene aquí, porque va puenteado, pues el negativo de la nevera y salida de la nevera. Es decir, los cables que vienen de 12 voltios para en ruta cargar a 12 voltios, alimentar a 12 voltios la nevera para que funcione la resistencia, vienen, pues como digo, aquí y a SF. ¿Dónde viene el contacto? El positivo con llave viene a EF. Cuando yo conecto EF hemos visto que la tensión aparece aquí. ¿Vale? Nos alimenta la nevera. Cuando quito contacto, desaparece la tensión en la salida de la nevera. ¿Vale? Entonces nos llega contacto EF, ¿vale? Negativo de contacto, nevera y salida de nevera. Es decir, que es bastante sencillo, ¿no? Uno aquí, salida de nevera, entrada de contacto. Y poco más. Es decir, parece muy lioso, pero es bastante sencillo. La fuente lleva los relés, todas esas conmutaciones las hace internamente. Si yo tengo, por ejemplo, por ejemplo, la piña conectada a B1, cuando conecto se oye el relé clac,
¿Por qué soy el relé? Porque me está conmutando aquí, este relé R1 me está conmutando al conectar la alimentación para alimentar los elementos, pero cuando yo enchufo a 230, ¿vale? Lo que va a hacer es alimentar a través de la fuente el relé 1 se va, bueno, va a aparecer la tensión de la fuente de alimentación, pero como está el R1 desactivado, hasta que no desconecte el coche, no me va a conmutar el relé y no va a funcionar, digamos, no se van a alimentar los circuitos a través de la fuente. Es decir, aquí lo que prima es la conexión de la piña. Entonces, cuando conecto la piña, oímos este relé, como conmuta y alimenta 12 voltios. Y aunque alimentemos a 230, lo lógico es que desconectamos el coche, desconectamos y lo que hacemos es enchufar 230. Conviene no ir jugando que tengamos el coche conectado y al mismo tiempo a 230, si vamos a desconectar. Cuando desconectemos va a conmutar y en cuanto enchufemos la fuente ya nos va a alimentar a través de la fuente los consumidores que tenemos en la instalación. Pues bueno, no me enrollo más. Cualquier consulta, cualquier duda me comentáis. Realmente el funcionamiento es bastante sencillo. Y bueno, como curiosidad os digo que la mía de fábrica viene, como no tengo batería auxiliar, lo que venía es conectado directamente a B2, el positivo de permanente. ¿Vale? Realmente si conectamos a B2 el positivo permanente, me está alimentando, mientras que esté la piña conectada, me está alimentando todos los circuitos. ¿Vale? Entonces cuando desconecto pierden alimentación y cuando conecto a 230 ya se encarga la fuente de alimentarlos. ¿Qué sucede? Que como el MassSense no está conectado, no hay un MassSense porque no tengo tengo el permanente de la piña que viene a la batería del coche, es decir, justamente al revés, porque el B2 es el auxiliar. Pues como tengo al B2 y no tengo el MassSense, no produce carga. No produce carga. Además, para que cargue tengo que enchufar la fuente. Si tiene que darse el caso que tenga el coche conectado y además la fuente conectada a 230. Entonces, bueno, es como venía, que no es la forma más correcta, tal y como funciona la fuente, tal y como ha sido diseñada, que es lo que os estoy contando. Y poco más. Es decir, cualquier duda que tengáis me decís y bueno, que ya que la tengo aquí a mano porque la voy a montar en breve y la voy a perder de vista, pues como muchas veces se comenta en foros respecto a estas fuentes y hay un poco de jaleo con las pruebas que he hecho, pues quería, quería explicar en detalle cómo funciona pues toda la fuente, la electrónica, ¿no? Cómo lo han diseñado y cómo es el cableado. Pues nada, un saludo y gracias por ver el vídeo.